Ampis Bogotá, más cerca de ti. Actividades en casa, juntos somos más. Buenos días de parte del profesor Nicolás Carreño Sarto y de Ampis Bogotá, a todos los afiliados en esta nueva sesión de clase de música, de esta toda introducción de la música que estoy haciendo esta serie. Entonces, hoy vamos a iniciar con un tema diferente al ritmo, que es melodía. Recordemos estos tres primeros conceptos de los que hablamos en el primer video de la introducción a la música, que son ritmo, melodía y armonía. ¿Qué significa eso? Como lo vimos la sesión pasada, el ritmo es el esqueleto de la música, es decir, son esas pequeñas cosas que nosotros sentimos cuando escuchamos la música, es ese movimiento de cabeza, ese movimiento de mano, de pies, cuando escuchamos algún tipo de canción que nos agrada, nos gusta, y nuestro sistema nervioso empieza a relacionar el ritmo con el movimiento. ¿Listo? Ya estoy recordando un poco. Vimos también cosas como un poco de gramática musical, es decir, vimos lo que son las figuras musicales. Entonces, un pequeño recorderis. Recopilemos. ¿Cuáles son las figuras musicales? Tenemos la redonda, que dura 4 tiempos, la blanca, que dura 2 tiempos, tenemos la negra, que dura 1 tiempo, la corchea, que dura medio tiempo, y la semicorchea, que dura 1/4 de tiempo. Y recordemos también que todas estas figuras también tienen su equivalente en el silencio, es decir, si la redonda dura 4 tiempos, el silencio de redonda dura también 4 tiempos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta todo este material que vinimos trabajando antes, porque hoy, al trabajar melodía, vamos a retomar muchas de esas cosas y además vamos a ampliar ya más lo que es la gramática musical. Vamos a hablar ya de lo que es un pentagrama, vamos a hablar ahora sí de notas musicales y sus sonidos, porque aquí ya la melodía implica que haya un sonido para cada nota. ¿Listo? Entonces, muy importante tener eso en cuenta para iniciar el día de hoy. ¿Listo? Les recuerdo que si igual no han visto los videos anteriores, lo hagan para que entiendan mucho mejor y así vamos mejorando poco a poco más todo este proceso musical. Entonces, trabajemos con respecto a la melodía. Listo. La melodía, como les expliqué, es el segundo concepto que me gusta trabajar a mí en las clases de música, porque la melodía ya nos da los sonidos de las notas musicales. Recordemos cuáles son las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Al tener estas notas musicales es muy importante tener en cuenta que cada una de estas nos da un sonido muy específico. ¿Listo? Más adelante en el video van a notar ese sonido con un programa especial de audio de música, para que sea mucho más fácil comprenderlo. Igualmente, este tipo de material de trabajo es mejor ya comenzar a apoyarlo en algún tipo de instrumento, más que en nuestra voz como lo hacíamos, o nuestro cuerpo como lo hacíamos en el ritmo, porque es mucho más difícil afinar propiamente con la voz una nota sin saber bien cuál es el sonido correspondiente. Es decir, si tienen por ejemplo una flauta, una guitarra, una organeta, algún tipo de instrumento melódico. Significa un instrumento melódico que nos dé una nota, que nos dé un sonido de una nota. Es decir, muchos, no todos, pero muchos de los instrumentos de percusión no sirven mucho para este tipo de temas, porque a veces los instrumentos de percusión nos dan 2, 3 sonidos máximo, a veces nos dan muchos más sonidos, pero necesitamos un sonido estable para sentir esa nota, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto que estoy diciendo. ¿Listo? Igualmente hay páginas de internet, hay aplicaciones de celular que nos dan la oportunidad de descargar, como por ejemplo algunos instrumentos. Yo recomendaría principalmente instrumentos de teclado, como el piano, es decir, porque tienen un sonido más limpio, a veces más que una guitarra. Las guitarras tienden a desafinarse mucho más rápido. En cambio, si tenemos una organeta, pues la organeta ya viene con un sonido predeterminado
y el sonido no tiembla tanto, ¿vale? Entonces eso pasa, con la guitarra pasa mucho, además porque la guitarra tiene que estar muy bien afinada para que nosotros también empecemos a mejorar nuestra práctica auditiva, ¿correcto? Entonces es muy importante eso. Lo recalco, es muy importante tener en cuenta lo que estoy diciendo para que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor, para que no nos estemos equivocando o que afinemos, por ejemplo, un do y estemos haciendo mal ese do. Entonces, no, tratemos de manejar un muy buen instrumento. Como les decía, hay aplicaciones muy buenas, hay páginas de internet también muy buenas con respecto a pianos virtuales, donde puedes ver y trabajar con el sonido limpio de cada nota. Sí, igualmente yo dejo esos links en la parte de la descripción para que puedan ustedes acceder a ellos y puedan trabajar con ellos. Ya más adelante explicaré qué ejercicios se pueden hacer también con todos este tipo de páginas o con los instrumentos si los tienen, ¿vale? Pues entonces es muy importante. Igualmente cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes tengan con respecto a lo que estoy diciendo, cualquier observación, sugerencia, la pueden escribir en los comentarios para que yo los lea y asimismo ir mejorando cada vez más este tipo de sesiones. ¿Listo? Listo, empecemos. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la escritura en la música. ¿Por qué? Principalmente pienso que la escritura en la música es muy importante aprenderla porque es la manera como se ha conservado la música. Es decir, yo sé que hay mucha tradición oral frente a la música, que pasan canciones de generación en generación, pero realmente mucha música se perdió a lo largo de lo que fue la Edad Media, incluso en el Renacimiento, porque no había como tal una forma de escritura de la música. Es decir, sí podían pasársela de generación en generación, pero es más probable que se pierdan esas historias en algún momento, esas canciones, esas interpretaciones, que si se escriben y se dicen cómo se tocan realmente. De ahí viene la importancia histórica de lo que es el pentagrama. Sí, el pentagrama fue como la manera más sencilla que encontraron para escribir la música en general. Al principio lo hacían solo con una línea, después era un tetragrama, que es, como lo dice, de 3 líneas, y ya pasaron después al pentagrama, 5 líneas. 5 líneas, 4 espacios. Los espacios, como las líneas, son igual de importantes al momento de escribir la música. Tengámoslo muy en cuenta. También toca tener en cuenta que hay varias cosas, varios elementos que aplican en la gramática musical. En la escritura del pentagrama debemos tener en cuenta algo muy importante, que es la clave. ¿Qué significa la clave? La clave es la que nos va a dar la pauta para la escritura y también para la ubicación de las notas en el instrumento musical. Ahorita no nos preocupemos mucho por lo que estoy diciendo, pero igual es más para que ustedes tengan el conocimiento, porque ya más adelante les voy a ir mostrando poco a poco qué significa todo esto con imágenes y ejercicios. Listo, entonces tenemos lo que es el pentagrama con su clave. La clave más conocida y la que más todos vemos y la que utilizan incluso para referirse a veces a la música de manera icónica es la clave de sol. Esta clave de sol es muy importante porque inicia desde la segunda línea de abajo hacia arriba. Es importante recordar esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la clave nos da las pautas para empezar a escribir notas musicales dentro del pentagrama. Listo. Entonces recordemos, tenemos el pentagrama, tenemos ahora una clave, la clave de sol. Para las personas que de pronto ya tocan otros instrumentos, como por ejemplo una organeta al piano, el teclado, en el teclado se utilizan dos claves, tanto la clave de sol como la clave de fa. Sí, pero la clave de fa generalmente es para escribir notas que están más abajo, que suenan mucho más graves, ¿vale? Entonces, como muy importante entender esto. En la gramática musical es muy importante tener en cuenta que hay ciertas reglas al momento de escribir canciones. ¿Como cuáles? Tenemos primero que ver muy bien lo que es la clave que está al principio de la canción o pues de la escritura. En este caso pues sería la clave de sol, que es la estándar generalmente. ¿Listo? Tenemos la clave de sol.
Pero también tenemos que recordar que entonces ahora tenemos un compás, que eso lo hablábamos la sesión pasada, y dentro de ese compás tenemos una cantidad de tiempos que tenemos que escribir en ese compás. Es decir, si por ejemplo el compás dice que dura 4 tiempos o 4 cuartos, generalmente aparece como una fracción, entonces eso significa que debemos llenar, porque se debe llenar ese compás con los 4 tiempos. Se deben llenar ese compás con 4 tiempos. No debe ni sobrar tiempo ni faltarle tiempo a los compases, ya que hay otras maneras de escritura que entonces ya son otro tipo de dinámicas frente a la música y la escritura, permiten esas cosas. Pero por ahora que estamos nosotros aprendiendo lo básico, es como importante no pasar esa regla por ahora. ¿Cómo se llenan esos compases? Tanto con figuras musicales, recordemos las figuras musicales, como con los silencios musicales también. Pero aquí entonces ya como hay un pentagrama y no es solo una línea como lo que fue la vez pasada con ritmo, entonces ahora sí ya cada línea y cada espacio nos da un sonido. Entonces, a continuación voy a mostrar la escritura de cada nota con su espacio o su línea que le pertenece según al pentagrama, si tenemos en cuenta que tenemos el clave de sol. Entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Y aquí entonces es cuando comienzan a hablarse ya de octavas. ¿Qué significa una octava? Una octava es el inicio o todo el conjunto, mejor. Una octava es todo el conjunto de las notas. ¿Por qué? Porque contemos cuántas notas musicales son. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Y entonces cuando contamos una octava es cuando inicia de nuevo la secuencia de notas, do. Entonces do es la octava nota y por eso se dice una octava, ¿sí? Cuando entonces en la música es muy normal cuando escuchamos a personas decir no, baje una octava, suba una octava, cosas así. ¿Qué significa eso? Que tiene que bajar todo ese conjunto de notas. Entonces si por ejemplo el do que vamos a escuchar después más arriba va a sonar más agudo. Entonces eso es la diferencia. La mejor manera en serio de evidenciarlo es con un piano. No se preocupen que más adelante voy a hacer todos estos ejemplos todo lo que estoy hablando lo voy a demostrar con el ejemplo del piano, para que vean cómo todo esto se comienza a trabajar de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, recordemos, tenemos estas 8 notas, yo cuento 8, sé que son 7, pero yo cuento toda la octava completa para que me entiendan mejor. Al volver a do en el pentagrama, se puede volver a iniciar toda la secuencia del do, re, mi, fa, sol, la, si, y seguimos escribiendo hacia arriba. Igualmente hacia abajo también. ¿Qué pasa? Que si se dieron cuenta, con el primer do no tenemos más líneas. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos una pequeña línea sobre la nota para demostrar que es una línea adicional, pero no se dibujan generalmente completas, o si no los pentagramas serían a veces muy grandes y no cabrían obras tan grandes musicales en las hojas, o se gastaría también mucho papel, o no habría espacio para escribir además dinámicas, acentos, bueno, mucho más trabajo que hay a veces en la escritura. Esto, pero quedémonos con esto básico. Porque hago mucho hincapié en la escritura, porque la escritura nos da el acceso a nueva música. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta todo este conocimiento que les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces recordemos, tenemos el pentagrama, tenemos lo que es la clave, tenemos el tiempo, lo que llena el compás, y ahora tenemos las notas. Entonces, ya vamos a pasar a un ejemplo más práctico. Entonces a continuación van a ver ustedes un piano y voy a mostrar cada nota en el piano, y cada nota tiene su sonido. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo a ustedes? Con el link que les dejo yo en la descripción, si no tienen, por ejemplo, un teclado, ustedes entren a la página web, o si tienen un celular, pues descargar la aplicación para que puedan estudiar mejor y empezar a entrenar el oído con todos estos sonidos de las notas.
¿sí? Así es más fácil y créanme que con el tiempo, si ustedes estudian estos sonidos tan básicos, van a empezar a desarrollar un gusto por la música mucho más amplio. A continuación voy a mostrar un ejemplo del sonido con una flauta, ¿sí? Este es un instrumento pues bastante común debido a que en muchos lugares, colegios sobre todo, cuando vemos clases de música es como una base, ¿sí? La verdad es que este instrumento es una muy buena base melódica porque es fácil de tocar, no exige de pronto una técnica muy avanzada al manejar el aire y tenemos un gran repertorio para tocar con este instrumento. Digamos que es más accesible también que otros instrumentos, como por ejemplo un teclado o una guitarra. Entonces por esa misma razón pues estoy aquí con la flauta. A veces que tenemos flautas guardadas, bueno, a veces tenemos instrumentos que guardamos en nuestros hogares, nuestras casas y a veces están ahí simplemente como decoración más que dándole un uso correcto como se le debe hacer. Y aprovechemos pues este tiempo para retomar de nuevo de pronto todos esos instrumentos y trabajarlos en casa. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el ejemplo de sonidos con la flauta. Ese es do, re, mi, fa, sol, la, si, y empezamos de nuevo con do. ¿Qué podemos hacer con los instrumentos? Y eso ahorita más adelante voy a dejar unas melodías en la pantalla para que ustedes se den cuenta. Hago mucho hincapié en la gramática musical porque así podemos descubrir muchas nuevas canciones, muchas nuevas melodías. Por ejemplo, melodías infantiles, melodías muy complejas, otras melodías más sencillas, pero debemos de tener en cuenta que la mayoría de canciones generalmente tienen una melodía. ¿Sí? La melodía la puede dar la voz, la puede dar una guitarra, la puede dar un piano. ¿Qué significa? Eso depende mucho del arreglo, el tipo de canción y cómo se haga. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una canción que generalmente se enseña mucho en los colegios, en las academias, porque es muy sencilla en el sentido de que utilizamos pocas notas. Lo que es, por ejemplo, el himno de la alegría. Si se dan cuenta, utilicé por mucho 4 o 5 notas, por mucho. Pero utilizando ya un ritmo y una melodía específica, podemos hacer una canción. Si se dan cuenta, por eso es que es importante ir revisando todos estos conceptos poco a poco. ¿Listo? Entonces, hay muchas más melodías y más sencillas. ¿Qué pasa? Que me dicen de pronto que no tienen un instrumento, que no tienen donde estudiar, por ejemplo. No se preocupen, tenemos que hacernos amigos de la tecnología y usarla a nuestro beneficio. ¿Qué significa eso? Como les dije anteriormente, hay aplicaciones para descargar un piano virtual por el celular. Yo dejo el link, tranquilos. Igualmente, si estamos entonces en un computador, hay páginas muy buenas a nivel de sonido también, donde podemos tocar la tecla, ya sea con el mouse o con alguna tecla del teclado, valga la redundancia, y así poder interpretar una canción. ¿Listo? Hoy en día hay muchas más herramientas de estudio para que podamos ver todos estos temas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay una melodía infantil que se llama El enano y el gigante.
Listo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de cómo suena esa melodía en la flauta. Si se dan cuenta, lo que yo hice fue hacer la octava de notas tanto ascendente como descendente. Esta melodía que acabo de tocar es una melodía que a mi parecer es muy buena cuando estamos empezando en este mundo de la música. Primero porque nos refuerza tanto lo que es una escala de notas de do a do, una octava, pero además la vemos de forma ascendente como de forma descendente. ¿Sí? Muchas veces solemos decir, no, las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, pero también debemos tener la capacidad de decirlas al contrario: si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Listo? Porque es que la música no solo va en una dirección, va tanto ascendente como descendente. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. También, esto ya es un poquito más avanzado lo que les voy a explicar ahorita, pero también a través de la melodía con algún instrumento podemos empezar a afinar nuestra voz, descubrir bien nuestro rango de voz, nuestra tesitura. ¿Listo? Pero entonces eso es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Ahí sí es cuando debemos tener un instrumento melódico muy preciso con el sonido para empezar a afinar mejor nuestra voz. ¿Sí? Pero eso ya es tema de pronto de otras clases, otros videos. Si quieren que haga una introducción a todo lo que es técnica vocal, que muy probablemente igual lo haga, porque pues eso igual compete a todo lo que es un grupo de tuna. Entonces por eso es como muy importante tenerlo en cuenta. En un grupo de tuna, ¿qué significa estar enseñando todo esto para un grupo de tuna? Un grupo de tuna es una agrupación donde hay muchos conceptos musicales unidos al mismo tiempo. Entonces, una persona que no tenga mucho conocimiento musical al entrar a un grupo de tuna va a adquirir mucho más conocimiento. ¿Por qué? Porque en la agrupación tenemos instrumentos de cuerdas, tenemos percusión, es decir, tenemos ritmo, tenemos armonía, tenemos melodía, tenemos también, ya hablando un poco más de los conceptos dentro del grupo, tenemos un grupo coral, tenemos un grupo de cuerdas, tenemos un grupo de percusión, incluso también hay coreografía, hay un poco de danza, porque eso no se puede quitar ni desvanecer de lo que es la tuna como tal. Más adelante haré un video hablando solo de lo que es la tuna, todo su simbolismo, su importancia hoy en día igualmente, su evolución, su historia, porque es un tema que igual es muy importante saber por qué estamos a veces de pronto en un grupo y qué es lo que representa ese grupo, más que simplemente hacerlo por hacerlo, sino realmente entenderlo y comprenderlo, ¿vale? Entonces la melodía compete muchas cosas. Tenemos también otras notas dentro de toda esta melodía que de pronto son un poco más complejas de entender, pero es muy importante mencionarlas desde ya, que son notas sostenidas y bemoles. ¿Listo? Yo creo que es muy común escuchar a algún músico, a alguna persona decir eso parece una nota sostenida, eso parece una nota bemol, eso está medio tono arriba, medio tono abajo. Este tema nos da para un video más, porque aún me faltan muchas cosas por explicar de lo que es la melodía. ¿Listo? Igualmente, yo a continuación voy a permitir dejar varias melodías, así como hice el video pasado con respecto al ritmo, para que ustedes puedan pausar el video en el momento en que lo necesiten, revisarlo con el sonido correcto que es, ¿sí? De pronto el sonido en vivo, como lo estoy haciendo en este momento, no es un sonido de muy alta calidad, muy alta gama, entonces tampoco me atrevo a hacer ejercicios así de sonido, porque sería un poco irresponsable de mi parte dejarlos estudiando con sonidos que se pueden alterar mucho con la grabación. Sin embargo, con el sonido que les digo del editor de música, es un sonido que sí sé que es estable y con el que ustedes incluso pueden trabajar y pueden incluso afinar su oído y afinar la voz, los que ya saben un poco más de este proceso de voz, para que empiecen a trabajar mucho mejor. ¿Listo? Voy a dejar
unas melodías, voy a dejar unos ejercicios para que ustedes puedan trabajar, ya sea en un teclado, en una flauta. Igualmente, si necesitan ayuda con la flauta, recuérdenlo, pueden escribirme en los comentarios y yo con mucho gusto resuelvo sus dudas, o si me parece pertinente hago otro video con respecto a todas esas preguntas que ustedes tienen con respecto a las clases. ¿Listo? Entonces, muy importante, si tienen por ejemplo una flauta, aquí hagamos una explicación rápida de la flauta. Entonces, con todos los huequitos tapados, recordemos que la flauta tiene un hueco en la parte trasera, ese siempre lo vamos a dejar tapado. ¿Listo? Por ahora siempre lo vamos a dejar tapado. Entonces, ¿qué tenemos? Todos los huequitos tapados significa do, y vamos a ir levantando los dedos de manera ascendente. Entonces significa que esto es re, mi, fa, sol, la, si. Y aquí en este momento es donde suceden muchas confusiones, porque do, muchas veces las personas hacen esto, no es esto, do es esto. ¿Listo? Tapando este huequito, el segundo de arriba para abajo. Es muy importante que recordemos esto. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En la guitarra es más complejo comprenderlo, pero no se preocupen, vamos a ver todos estos temas. Me parece pertinente igual hacer también una clase solo de guitarra, de introducción a la guitarra, para que entendamos bien lo que es ese instrumento y todas sus partes, y cómo se conforma realmente una guitarra, o sea, desde cero. ¿Listo? Entonces yo hablo de la flauta porque la flauta ya es un instrumento que nos da una configuración estándar, no tiene que afinarse. De pronto sí se debe limpiar por dentro porque queda con saliva, esas cosas, pero es como más importante. Igualmente cuando tenemos organetas, entonces ya la organeta tiene un sonido predeterminado, no se va a desafinar, ya a menos de que se dañe la tarjeta de sonido que tiene dentro una organeta, pero pues esos ya son otros temas ya más técnicos. ¿Listo? Pero entonces es muy importante recordar eso. Tenemos melodías, tenemos un trabajo melódico muy grande realmente, que es cuando ya el mundo de la música comienza a abrirnos muchas oportunidades de estudio, y debemos tener en cuenta mucho esto. La siguiente clase, el siguiente video, vamos a trabajar más lo que es melodía, pero entonces vamos a trabajar ya un tema que de pronto a muchos les asusta, que son las escalas musicales. ¿Sí? Esas famosas escalas que entonces no, póngalo en otra escala, esa escala suena de esta manera. Entonces voy a explicarles bien todo ese tema de escalas y cómo estas escalas también ya comienzan a alterarnos este trabajo de escritura y lectura, ¿vale? Por ahora igual muy probablemente encuentren ejercicios que ustedes vean unos simbolitos extraños de pronto en la escritura. Poco a poco vamos a ir viendo cada símbolo, ¿listo? Solo que yo sé que hay mucho conocimiento, mucha teoría de la música. No me parece correcto decir tanta teoría en los videos, porque yo sé que además no estamos trabajando de manera presencial y pueden generar muchísimas dudas más. Entonces, lo repito una última vez. Recuerden, ustedes pueden dejar los comentarios, pueden dejar sus dudas, preguntas, sugerencias
pueden dejar lo que ustedes piensen que nos puede ayudar también a mejorar todo este tipo de videos para su beneficio y así ustedes también entiendan mejor. E igualmente, si como lo he dicho antes, si por ejemplo hay una pregunta que se repite mucho, alguna duda, algo que no quede muy claro en general, haré un video o parte del video que haga será respondiendo esa duda. ¿Listo? Entonces a ustedes muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en esta clase. Espero la hayan disfrutado mucho. Espero que nos estemos cuidando muy bien en nuestros hogares, no solo nosotros sino a nuestros seres queridos, para que pronto podamos volver a estar en clase y podamos volver a retomar algunas actividades. Entonces tengan una muy buena tarde y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.